Bienvenidos a un tema más, el tema número 7, principios generales y específicos de la ética. Primer principio, el principio de humanización. Según este principio, el objetivo de la ética es llevar al ser humano a ser cada vez más humano, es reconocer la dignidad que existe en cada individuo, su valor intrínseco como persona y en consecuencia contribuir a la realización de los proyectos de vida, a la satisfacción de sus necesidades, respetándolo como persona y con derechos y deberes como paciente. Pongo de ejemplo el tema de la evolución humana porque se supone que entre más evolucionado está el ser humano, mejor debería ser su civilización. Sin embargo, hemos visto en los últimos años pues que la sociedad en realidad ha ido pues en decadencia. Estamos perdiendo muchísimos valores, virtudes, ya no hay afán por ser excelente y por esa misma razón obviamente se genera la incertidumbre de hacia dónde vamos como humanidad y a veces deseamos realmente hacer un retorno, porque no hace ni 200 años que pasamos del siglo de las luces a una época que pareciera más bien volver a una época de verdadero oscurantismo, donde la gente pues está muy ligada al tema del consumo, al tema de lo superficial y ya dejó de tener el entusiasmo por la parte profunda de la vida, la parte que realmente nos ayudaría, ¿verdad?, a seguir mejorando cada vez más la cultura. Por esa razón, entonces, he colocado aquí el ejemplo de Bad Bunny, ¿verdad? No tengo nada personal contra él, pero sus letras, su música, su estilo de vida y lo que propone en su música dejó de ser arte. De hecho, un sacerdote, hablando un poquito del tema de los nuevos reggaetoneros y los que cantan trap, ¿verdad? Él dice, tengo un problema de que no puedo llamarles artistas, porque para mí el arte es belleza, el arte es perfección, el arte es buscar la perfección. Y cuando vemos este tipo de cultura, pues es difícil realmente llamarle arte a lo que realmente no es arte. Pero bueno, la idea es esta, de volvernos cada vez más humanos y no irnos por otro lado. El siguiente principio, principio de autonomía. La ética busca respetar la libertad individual, pero también la libertad social. En este caso, pues está en contra de cualquier tipo de injerencia y defiende la autodeterminación de los pueblos, que también es uno de los principios populares dentro de la doctrina social de la Iglesia, el derecho a que cada pueblo haga su propia historia, ¿verdad? Esto también quiere decir que hay que respetar la voluntad popular, ¿verdad? Podría obviamente haber guías de la sociedad, pero al final quien decide es el pueblo, ¿verdad? Quien realmente debe tomar las decisiones. El principio de dignidad implica pues apreciar el valor que tiene el ser humano, su naturaleza, ¿verdad? Posee un valor inestimable y por tanto, por ejemplo, en el caso de la medicina no se puede estar jugando con la vida, no se puede estar jugando con las necesidades de las personas, por lo cual debemos tener la responsabilidad de valorar a los individuos y respetar todo lo que implica realmente ser un ser humano, ¿verdad? No utilizar a los seres humanos como que fueran conejillos de indias o como que fueran simplemente como se le va a llamar más adelante en la época de la era industrial, como un engranaje. No es un engranaje. El ser humano tiene dignidad, tiene valor y por esa razón no podemos convertirlo nada más en una marioneta del sistema. El principio de igualdad. Todos los seres humanos somos iguales, tenemos los mismos derechos y obligaciones, formamos un todo y podemos llamarnos familia humana. Hace mucho tiempo la mujer no tenía muchas oportunidades, hoy las tiene y hoy puede perfectamente demostrar que es suficientemente capaz para realizar las mismas actividades que el hombre ha hecho, por lo cual hemos tenido mujeres que desempeñan mejor la gerencia que muchos hombres, o mujeres que son mejores juezas que muchos jueces. Es decir, el grado de especialización no depende del sexo, ¿verdad? Como antes se creía, sino que realmente depende del esmero, del esfuerzo, la disciplina, la entrega, el entusiasmo, motivación y vocación que cada uno puede poseer, ¿verdad? En este sentido, las mujeres han demostrado estar a la altura de todos los ámbitos en los cuales el hombre ha estado. Por lo cual ya no es un problema. Sin embargo, hay gente que todavía sigue con ese resentimiento y sigue haciendo creer que en realidad hay diferencia todavía. Yo siento que no existe esa diferencia
Y no lo digo por ser hombre, lo digo simplemente porque me parece muy lógico que cuando hay alguien sale a la defensa de la supuesta brecha salarial, está presentando argumentos que son falaces, argumentos que no tienen sostenimiento, porque no se puede sumar la totalidad de los salarios de los hombres para compararlo a la totalidad de salarios de las mujeres, sobre todo considerando que las carreras a las cuales los hombres se dedican, ¿verdad? Tienen obviamente un grado de dificultad, de riesgo, que muchas mujeres prefieren no meterse en ese mundo. Por ejemplo, el tema de la minería. Pocas mujeres trabajan en el lado de la minería, por el riesgo que implica, obviamente, trabajar dentro de una gran mina. O el caso de los hombres que se dedican más a la mecánica. Pocas mujeres se dedican a la mecánica, porque además hay que tener una buena condición física al menos, o hacer el esfuerzo pues de levantar grandes piezas, de meterse bajo de automóviles, que no todas las mujeres se vuelven ansiosas por ese ámbito, por lo cual también hay un tema de preferencias en ámbitos de trabajo, y obviamente si alguien es ingeniero civil, ingeniero espacial, va a ganar mucho más que alguien que se dedica a la literatura, que alguien se dedica al derecho, que alguien se dedica a la administración, ¿verdad? Obviamente depende de la empresa también en la cual trabaje, pero en cierta manera la lógica nos dice de que las carreras de mayor especialización matemática tienen obviamente mayor dificultad y por tanto son mejor pagadas que aquellas que son de ciencias más abiertas, aplicadas y que obviamente mayor oportunidad incluso a la especulación, a la opinión personal, por lo cual en la gente que damos clases de historia jamás vamos a ganar igual que alguien que trabaja en una ingeniería civil, ¿verdad? Y yo estoy consciente y sé que no me están discriminando, sé que ese es el salario que merezco en el área en el cual estoy desempeñándome, pero hay mujeres que intentan hacer ver esto como un acto de desigualdad, ¿verdad? Por lo cual tengamos prudencia al analizar el tema del salario, tengamos en cuenta todas las aristas y no solamente, ¿verdad?, la suma o totales, porque en realidad es una falacia mal armada. Bueno, por eso es falacia. El tema que sí tenemos que mencionar es el tema de que la mujer sí está siendo bombardeada en el sentido de que es atacada a través del marketing, para que sea la que compre más, ¿verdad? Y compre caro además. Los precios que dan a los bienes del hombre son normalmente mucho más baratos que los bienes que venden a las mujeres. Y en parte tiene que ver con el hecho de que la mujer se guía bastante por también la parte de la imagen, sí, la trae el tema de la imagen, la belleza, la apreciación, los colores, todos esos elementos que están ligados también a la naturaleza de la mujer, que estaba más acostumbrada al tema de la recolección en la antigüedad, ¿verdad? Ha quedado grabado en el ADN, no podemos negar esa herencia genética que ha dado a la mujer la habilidad, por ejemplo, de tener la capacidad de apreciar más colores que el hombre, ¿sí? Por lo cual es la más atacada desde el lado del marketing, ¿verdad? Porque también la imagen obviamente tiene impacto sobre ella. Y obviamente atacan a la mujer en este sentido con precios también altísimos, ¿sí? Un pantalón de un hombre podría andar alrededor de unos 500 lempiras, 800 lempiras, pero el de una mujer anda arriba de los 1500 lempiras, para que tengamos más o menos idea de la diferencia que existe en este sentido, ¿verdad? Y a veces son las mismas mujeres las que están detrás de todo esto, porque también comprenden perfectamente cómo funciona la mente de la mujer, ¿verdad? Una buena parte de diseñadores son diseñadoras, es decir, son las que trabajan por la moda, que trabajan por vender, y encargados obviamente de vender esta situación. Igual los aromas, ¿verdad? El tema de los cosméticos, son mujeres también detrás del asunto, ¿verdad? Conociendo obviamente su mercado, se aprovechan de esa situación, ¿verdad? Que saben cómo la mujer toma decisiones. El principio de no maleficencia es el principio que afirma que no debemos hacer ningún tipo de maldad, y ningún tipo de daño. Aparece en el juramento hipocrático, ¿verdad? De hecho, en el juramento hipocrático aparecen tres grandes principios. El principio de no maleficencia, de no hacer ningún daño, el principio de beneficencia, de hacer siempre el bien, y el principio del sigilo, de guardar la confidencialidad. El principio de beneficencia es todo lo contrario, es procurarle bien a las personas, es ayudarle, ¿verdad? Y no como aparece en la caricatura de una señora diciendo a una viejita, una ayudita siempre viene bien, ¿verdad? Y el joven le dice, ah, sí, claro, por cierto, y le da la bolsa a la viejita para que le ayude. No, la situación es que tenemos que reconocer que de manera, pues, en el sentido del deber, el ser humano está llamado a cumplir siempre esta habilidad de servir a los demás,
¿verdad? De esta función social de prestar mi servicio a los demás con lo que he recibido como capacidades, dones o habilidades y conocimientos. Principio de justicia. Según Sócrates, la justicia es dar a cada uno según lo que merece y según las circunstancias, diríamos hoy en día. Hay una polémica alrededor del tema de la imagen que decora muchísimos despachos y logotipos de abogados, que es la famosa diosa Temis, que aparece con los ojos vendados. Y en la caricatura, pues alguien está desvendándole, es decir, quitándole la venda de los ojos, ¿verdad? Para que realmente, para decir que la justicia hoy en día ya no es imparcial, sino que la justicia es realmente ciega, porque no toma a veces buenas decisiones en función del bien común, la verdadera justicia. Por lo cual se aboga más por otro concepto diferente al de justicia típica. El concepto clásico de justicia ha quedado, pues, desde la ética superado por el concepto de justicia social, que es obviamente lo que intentamos sostener. Por lo cual, la forma de representar la justicia social no es con la dikaiosine, sino que es con no es con la diosa Temis, sino que es con una imagen mitológica que se le llama la dikaiosine, que es una mujer con los ojos sin venda, siempre con una balanza y una espada, para hablar de la medición o de la justicia y también la parte judicial, que es aplicar, ¿verdad?, la pena, por eso la espada. Simbolizando también pues ambos ámbitos del derecho, ¿verdad? Que tiene la facultad de poder vigilar la armonía social a través de las leyes y reglas, pero también aplicar sanciones a través de la espada, ¿verdad? Eso es lo que intenta ejemplificar. Y le hemos quitado la venda para decir que tiene que aprender a ver también el contexto de las personas. Es importante que en el momento de tomar una deliberación moral no juzguemos solamente el hecho, sino que también juzguemos, ¿verdad?, el contexto y vida de una persona. Principio de solidaridad. Cada persona ha de contribuir al bien común. Ese es el llamado que hace la ética según sus posibilidades, de acuerdo con los diferentes estratos del bien común. Es decir, que debemos tratar de ayudar a los demás en lo que podamos, en lo que podamos servir. Nadie es suficientemente pobre como para no ayudar, ni nadie es suficientemente rico como para decir jamás necesitaré de alguien. Por lo cual es importante, ¿verdad?, volver otra vez a recordar qué significa ser solidario. Ser solidario significa sentirme parte de la sociedad. Me vuelvo alguien que ayuda a la solidez, ¿verdad?, del mismo conjunto humano. La solidaridad viene de sólido, viene de algo que es fuerte, algo que resiste, que puede venir cualquier circunstancia social, pero si existe la solidaridad, ¿verdad?, luchamos juntos por salir adelante. Entonces la sociedad no se cae, porque obviamente todos colaboramos hacia un mismo fin. El principio de subsidiariedad. Este principio es mencionado en la doctrina social de la Iglesia también y consiste en no impedir el crecimiento de otros. Además, consiste también en el llamado moral de decirle a los que pueden que colaboren con los otros para que superen obviamente sus obstáculos, para que crezcan. Entonces se le dice a los ricos de este mundo, igual como San Pablo le va a decir a los ricos de este mundo, ¿verdad?, que ayuden, que colaboren, que se enriquezcan con buenas obras. De hecho, quisiera leer ese pequeño fragmento de la carta de Primera de Timoteo, al final de la carta de Primera de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 17. Esta es la recomendación que Pablo le hace a los ricos de este mundo. A los ricos de este mundo recomiéndales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en lo inseguro de las riquezas, sino en Dios, que nos provee espléndidamente de todo para que lo disfrutemos, que practiquen el bien, que se enriquezcan con bellas obras, que den con generosidad y con liberalidad. De esa forma irán atesorando para el futuro un excelente fondo con el que podrán adquirir la vida verdadera. Entonces el llamado a los ricos de este mundo es a que colaboren, a que sean solidarios, ¿verdad?, con la gente que no tiene la oportunidad, y de esa manera cumplen con dos principios, cumplen con el principio de solidaridad y el principio de subsidiariedad, de ayudar a quien realmente lo necesita para salir de la circunstancia. Principio de totalidad. El principio de totalidad es el que nos llama a observarlo todo para buscar el bien de las partes, ¿verdad? Tener la capacidad de detenernos, analizar bien todas las aristas dentro de una problemática, conflicto, suceso o fenómeno a juzgar, o acto humano también a juzgar, para poder realmente tomar una mejor decisión o deliberación. Entonces es importante verlo todo,
¿verdad? Y me gustó esta caricatura donde aparece el obispo diciendo, vivimos en una sociedad relativista y sale un relativista a decirle, hombre, eso depende del cristal con que se mire, ¿verdad? O sea, a relativizar incluso la frase, vivimos en una sociedad relativista. Estamos realmente enfermos hoy en día. Hoy en día se ha vuelto muy relativa la sociedad. Ya pareciera que no existen verdades, pareciera que no podemos alcanzar la verdad. Hay gente predicando, la verdad no existe, no, que hay muchas verdades. No, no es cierto, no hay muchas verdades. Hay una sola verdad objetiva que tenemos que aprender a ver. Que cada opinión vea, por ejemplo, digamos, una silla de manera distinta a otra persona, no significa que la silla no tenga una realidad objetiva. Y de igual manera, hay muchas verdades que son realmente objetivas y que perfectamente pueden ser pues transmitidas, ¿verdad? Y quien realmente afirme que todo es relativo y que depende del ojo con que se mire, pues realmente no se da cuenta que lo único que tenemos son diferentes perspectivas, donde yo veo al fenómeno, ¿verdad? Y otro lo ve desde diferentes puntos de vista, pero el fenómeno en sí contiene cierto concepto, cierta verdad, que ambos, si él se pusiera en mis zapatos o en mi forma de verlo, pues quizá lo entendería también. Entonces, el trabajo que hay que hacer socialmente es que ante las diferentes opiniones tenemos que sentarnos a ser empáticos, a compartir la opinión cada uno y a ponernos en los zapatos y visión del otro, para que de esa manera se construya la armonía social. Si nos pretendemos ver siempre como gente de diferentes opiniones, jamás nos pondremos de acuerdo y la sociedad sería imposible. Entonces es importante dejar ese relativismo, ¿verdad? Y empezar a hacer lo que enseñaba Sócrates, que hay que buscar entre las ideas subjetivas la objetividad. Eso se debe encontrar. Tarde o temprano llega. Principio de complejidad. Según la ética estamos obligados a ver el todo para discernir. Se parece bastante al de totalidad, ¿verdad? El principio de complejidad. Pero en este caso afirma de que las cosas son más allá de lo evidente. Lo que intenta hacernos o llamarnos es a ver más los contextos, a observar el contexto. Si alguien robó, ¿por qué robó? ¿Cuál es la causa del robo en la sociedad? ¿Qué es lo que realmente tenemos que no paliar, sino solucionar? Porque al simplemente castigar a un ladrón, estamos paliando los problemas, pero no estamos solucionando de raíz en la circunstancia, por lo cual es importante, además de considerar la pena para quien ya actuó, ¿verdad? Cómo prevenirlo, y para prevenirlo es ir, obviamente, a la raíz del problema, y en ese caso, pues es un trabajo más arduo, que requiere, obviamente, pues un trabajo más complejo, y por eso se llama principio de complejidad. Ahora veamos los principios específicos de la ética. Primer principio, el derecho a ser y estar informado adecuadamente. Tampoco es que vamos a saturar a la persona de información. Si voy a dar un servicio como profesional, debo darle la información necesaria, justa, pero tampoco es pues confundir, ¿verdad? Como aparece en esta fachada de alguien pues muy necesitado de trabajo, por lo visto. Sí, porque solamente alguien con mucha necesidad de clientes pondría tanto para poder llamar a todas las posibilidades en un solo anuncio, ¿verdad? Y además de médico, psicólogo, psiquiatra, también tiene consultorios dental a la par. Es decir, que llama mucho la atención este tipo de publicidad, ¿verdad? No se trata de saturar a la persona, se trata de brindarle información importante. Si eres médico, si eres abogado, si eres administrador y trabajas en un contrato, ¿verdad? Lo importante es dar a conocer todo con la mayor transparencia, mayor objetividad y concreción posible. Igual, también cuando se trata de marketing, pues brindar la información adecuada, ¿verdad? Cómo mejorar la calidad de vida, cómo informar a la gente adecuadamente para que realmente la gente le llegue la información y no se sienta, pues, como dicen hoy en día en las redes sociales, que hay mucho texto, porque hoy en día dicen en las redes sociales, cuando alguien publica algo que puede ser muy importante, pero como es demasiado amplio, la gente le pone como un meme, ¿verdad? Mucho texto, como que decir, no, no me voy a leer todo eso, y es que es cierto, estamos en una época donde realmente pretendemos que todo sea simple, ¿verdad? No todo va a ser simple, pero debemos procurar en la mayoría de los momentos que podamos, ¿verdad? Dar la información de la mejor forma posible. B. El principio de consentimiento informado según la edad y el estado psíquico. Es importante reconocer el historial de la persona,
¿verdad? El tipo de negocios que ha hecho. Si voy a ser, por ejemplo, un prestamista o en un banco, debo reconocer, pues, el historial crediticio de alguien, ¿verdad? Le pido todos los datos íntegros para realmente poder tomar una determinación en el trato que debo darle, ¿verdad? Es importante entonces analizar a la persona. Si se trata de un tratamiento médico, obviamente tengo que conocer también su opinión, ¿verdad? No forzarla a tomar un tratamiento sin que primero esté completamente informado. Tengo que decirle qué voy a hacer con él, cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Todas las preguntas básicas que nos hacemos en estas preguntas cotidianamente, ¿verdad? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? Todas esas preguntas importantes para poder satisfacer la curiosidad, ¿verdad? Las dudas y darle mayor tranquilidad a la persona. El siguiente principio tiene que ver con este caso, ¿verdad? Con el caso de, imagínate que tú eres un terapeuta y conoces que el hombre por un lado ama a la mujer, pero la mujer por otro lado le es infiel, ¿verdad? Y tú ves a la mujer abrazando tranquilamente y descaradamente, hipócritamente a su marido, cuando sabes lo que realmente hay de fondo detrás de ella y sin vergüenza, ¿verdad? Ella actúa de esta manera hipócrita. Entonces, la actitud que debe tomar el profesional ante darse cuenta de información que puede ser comprometedora, ¿ves? Es la confidencialidad. Y ese es el principio. La confidencialidad, el sigilo, es importante en muchísimas disciplinas, en muchísimas áreas de trabajo, ¿verdad? Los abogados guardan sigilo sobre los casos, ¿verdad? Y solo lo revelan frente al juez. Los médicos lo hacen también, los psiquiatras, los psicólogos lo hacen, ¿verdad? Los sacerdotes lo hacen también cuando guardan el sigilo sacramental. Y si eres administrador, puedes también guardar la información de tus clientes y nadie más tiene por qué enterarse de la vida, ubicación de la persona, ¿verdad? O a qué se dedica. Entonces es importante guardar esta información con mucho esmero. El derecho a la intimidad, un poquito relacionado con la confidencialidad, está el hecho de que si atiendo a alguien, no le voy a hacer preguntas incómodas, preguntas que realmente pueden destapar, no sé, hasta traumas, en el caso de si yo soy un psiquiatra, sino que debo tratar de buscar la alternativa de si voy a dar una información sobre alguien, no lo hago públicamente, ¿verdad? No lo comparto frente a alguien, sino que solo lo hablo con esa persona, ¿verdad? Porque obviamente alguien puede ser muy susceptible y la revelación de una información de manera pública podría llevar a una situación bastante grave. Imagínense de repente, vaya, por decir algo, a algún militar le descubren que de repente, no sé, violó a alguien menor, sí, cometió un delito de violación, o al menos de coqueteo, digamos, y porque sabe que le van a dar de baja y toda la situación, y que de repente lo exhiban en las redes sociales, ¿verdad? ¿Qué puede llegar a producir esto en la persona? No solamente es el tema de que la gente le gusta ver que el culpable sufra, ¿verdad? Pero tengamos en consideración que este sufrimiento podría acabar también en el suicidio. Entonces nos volveríamos cómplices, ¿verdad? Promotores de la muerte de alguien que quizá por la vergüenza, ¿verdad? No puede lidiar con sus emociones y esto puede conllevarlo pues a acabar con su vida. Y aunque alguna gente diga, pero es que se lo merece porque hizo tal situación, bueno, pero es que no somos jueces, no estamos en este mundo para ser jueces, para eso está el derecho, ¿verdad? Y desde el punto de vista de la religión, para eso está Dios. Por lo cual no nos compete a nosotros impulsar a alguien a cometer un acto tan difícil como tomar la decisión de quitarse la vida. Pero hoy en día se está promoviendo muchísimo esto, ¿verdad? No solamente destapar las situaciones que deben ser manejadas con los profesionales del derecho, sino que además nos volvemos un show, ¿verdad? Y caemos obviamente en este problema. Hay que tener mucha prudencia porque no todo el mundo puede lidiar con la mala fama, ¿verdad? Hay gente que normalmente puede tomar una determinación drástica, incluso por algo muy simple, ¿verdad? Por algo tan simple. Imagínense un hombre que fue infiel a su mujer. Por algo tan simple y por la exhibición pública, podría el hombre cometer suicidio por algo que no merita cometer suicidio. Es decir, no es tan grave como para decir el hombre tenía que haberse quitado la vida y está bien que se la quite. Entonces tengamos cuidado con el tema de las redes sociales, ¿verdad? El derecho a la intimidad es importante. No exhibamos a alguien si no nos compete juzgar a alguien, ¿verdad? Podemos opinar, eso sí, podemos opinar frente a una circunstancia de alguien que es completamente público y hace algo completamente público. Está muy bien, como cuando hablamos de los ministros, diputados o el señor presidente.
está bien, o incluso de los que hacen, cometen un acto públicamente, ¿verdad? Un discurso de alguien que dijo algo indebido, eso perfectamente lo podemos analizar. Pero cuando se trata de algo demasiado íntimo, ¿verdad? Tengamos la prudencia de no convertirnos partícipes de esta cultura. El principio de la no discriminación por motivo de raza, sexo, religión, ideas políticas o posición social. Hagamos una gran diferencia, y digo gran diferencia porque hay gente que lo ve como algo muy simple, pero no es tan simple. La gran diferencia que hay que hacer es que no podemos estar en el momento en que damos un servicio vigilando si alguien es o no es de una posición política, religión, idea o incluso orientación sexual. Mi deber es darle el servicio. Si trabajo para el gobierno, no puedo negarle a alguien solamente porque sea de una raza o tenga una orientación sexual, no puedo negarme a dar un servicio. Tengo que darlo, es mi obligación darlo, ¿verdad? No hay, por lo menos en la vida pública y ante el tema de dar un servicio, pues tenemos que ser muy congruentes. Hace poco me enteré de una persona que decidió no atender a, creo que a Pablo Iglesias en España, porque el Pablo Iglesias es un socialista. Entonces, como la persona es quizás de derechas, entonces no quiso recibirlo en su negocio porque él dijo que no atendía a zurdos, ¿verdad? Gente de política de izquierda. Hay que decir algo, eso habla muy mal, pero muy mal de alguien en el negocio. Es cierto, él adjudica y dice, yo tengo derecho de admisión en mi negocio y yo atiendo a quien a mí se me da la gana. Está bien, entendemos el derecho de admisión, pero el derecho de admisión no tiene por qué ir en contra de la libertad de los demás, ¿sí? Yo no puedo, obviamente, decirle, no voy a atender en mi negocio a gente que sea de raza negra, porque obviamente hay derechos humanos que hay que respetar. No puedo decir aquí, yo no voy a recibir en mi consultorio a alguien que sea transexual, porque realmente mi opinión es que está mal el transexualismo, por tanto no quiero hablar con un transexual, decido no atenderlo. Es un acto de libertad, entiendo perfectamente, ¿verdad? Pero nuestro deber es, si tenemos el tiempo, ¿verdad? Hay que atender a las personas, ¿verdad? Verlas como lo que son personas. Antes que cualquier preferencia, son personas y tienen valor propio, por lo cual es importante. En mi caso, pues yo soy una de las personas que tiene muchas opiniones sobre la política, incluso sobre la parte de orientación sexual. Pero si a mí el día de mañana viene un estudiante y me dice, licenciado, ¿será que me puede explicar del tema? Y veo que es alguien que está ligado a la ideología de género y que incluso vive en su ideología de género de manera muy fehaciente, digamos un transexual, un transvesti, pero me pide que le explique algo acerca de la religión, ¿por qué me voy a negar a explicárselo? ¿Sí? ¿Por qué me voy a negar yo a atender esa consulta? Al contrario, es una oportunidad, ¿verdad? Para poder hablarle, para poder decirle lo que realmente podría decirle a alguien con todo el respeto posible, obviamente. Eh, ya me ha pasado, ya me ha pasado, de gente que tiene obviamente tendencias a una orientación sexual y me ha tocado que hablar con ellos y con mucho respeto, ¿verdad? Si él me pide mi opinión sobre lo que él vive, yo se la doy con todo gusto, ¿verdad? Y espero no ofender, espero no decirle algo que le pueda doler, sino que intento simplemente hablar con la verdad, con lo que yo considero que es verdad, que es objetivo, pues, que está ligado a la objetividad. Igual cuando hablo con alguien que tiene tendencias feministas, igual con alguien que tiene tendencias a un determinado partido político o que incluso está ligado a un sistema de política que tiene obviamente o ha sido señalado en temas de corrupción. Entonces no tengo ningún reparo en hablar con este tipo de personas, ¿verdad? De distinto tipo, no importa el tipo que sea, ¿verdad? Son seres humanos ante todo y merecen todo mi respeto y todo mi atención, ¿verdad? No puedo obviamente negarme a hablar con las personas porque sean de diferente opinión. Ahora, hay que también entender que cuando un trato es infructífero y más bien es dañino o tóxico, ¿verdad? En ese caso, pues obviamente la separación debe existir para hacer lo que dice San Pablo, ¿verdad? Para vivir en la paz del Señor. Es decir, si yo sé que es demasiado el conflicto que puedo llegar a generar, obviamente debo tener la prudencia de alejarme, no de sacarlo, de alejarme, que es diferente. O sea, no es despreciar a alguien, es simplemente evitar, obviamente, tratar con las personas con las cuales me siento incómodo, porque de repente, obviamente, existen opiniones. Entonces, esto es lo que dice el principio, pero cuando se trata de servir en la empresa como profesional, debo tener la apertura, ¿verdad? Sea como sea.
El siguiente principio es el respeto a la vida humana. Ya hemos hablado de la dignidad del ser humano, ¿verdad? Pero también hablemos un poco de la dignidad animal. Es cierto, al ser humano se debe tener en consideración en momentos de enfermedad, pero también en momentos de enfermedades psicológicas, como la gente que puede tener tendencias suicidas. El deber de tratar correctamente a estas personas, ¿verdad? De ayudarles, de acompañarles, de aprender a leer estos signos que a veces son poco perceptibles, que a veces dice la gente, puchi, que tan bien que se miraba, ¿verdad? Y cómo lo fue haciendo, ¿verdad? A veces sí dicen, a veces sí lo hacen, dan señales, dan signos, pero a veces pasamos tan distraídos en la vida que y tan despreocupados por los demás que realmente no nos damos cuenta, realmente que están dando señales, ¿verdad? De este tipo de pensamientos. Por otro lado está el tema del trato de los animales. Es lamentable ver algunas costumbres, sobre todo en Oriente, donde los pobres animalitos los meten en bolsas para poder venderlos como que fueran llaveros, ¿verdad? Que se ahoguen en el líquido que hay ahí y que obviamente se están asfixiando, ¿verdad? Lamentable. Y que lo vean como algo divertido, en andarlo como algo de moda, ¿verdad? Igual hay que decir que también hay artes, entre comillas, que están siendo tema de discusión, sobre todo ahorita en España el debate por el supuesto deporte taurino trae obviamente muchas inconformidades, ¿verdad? Y genera muchos problemas y desavenencias entre la misma población, porque a pesar de ser una actividad histórica de España, pues la gente está despertando y dándose cuenta que en realidad una carnicería sin sentido, ¿verdad? En contra de los pobres animales. No digamos el maltrato también que hemos visto en nuestro país a través de las redes sociales, ¿verdad? Que maltratan animalitos, que los asesinan o los aplastan, ¿verdad? Lamentable cultura la nuestra de tan desalmada que es, ¿verdad? Igual hay otros países también que están haciendo lo mismo, parecía que se está volviendo una moda. Por otro lado, también está el tema de, pues, los mataderos, ¿verdad? El trato que se le da a los animales durante el tiempo del cultivo de granja, que también es un tema muy atacado y muy criticado desde los organismos que se dedican a la defensa de los animales y que han destapado a través de videos y documentales la realidad de cómo esos pobres animales horas antes de morir, verdad, pasan por un sistema de sufrimiento terrible, verdad, que obviamente nos llama mucho a la conciencia sobre cuán inhumanos somos al tratar obviamente a las especies. También está el tema de la parte religiosa, porque también hay animales que son maltratados no con fines de alimentación, sino con fines de carácter pues turístico, religioso, ¿verdad? Como sucede en algunas culturas en Medio Oriente. Y obviamente, pues el respeto a la vida humana, ¿verdad? Servir al prójimo en cuanto se pueda, ¿verdad? Y evitar al máximo, ¿verdad? Que corra peligro. Eso se debe tratar, sobre todo los que trabajan, por ejemplo, en la parte de ingeniería industrial, verificar que toda la parte del proceso esté suficientemente bien elaborada de tal manera que no haya peligro para ningún ser humano, ¿verdad? Imagínense trabajar para una industria que trabaja con sierras, ¿verdad? Y que no haya protección, cuidado adecuado, distanciamiento adecuado de la maquinaria para evitar los problemas que pueda generarse, obviamente es un deber de los que se encargan de planificar los procesos. Entonces, todas las carreras, sin distinción, no solamente los médicos, todas las carreras tenemos responsabilidad respecto al tema del respeto por la vida. Derecho a recibir cuidados adecuados. Es importante hablar con la persona y hablarle sobre cómo es el marco primero de su vida, ¿verdad? Entender quién es. No, básicamente es una crítica que se hizo en la película Patch Adams y también es una crítica que se hizo en la película de Cantinflas, El Doctorcito, ¿verdad? Una crítica que hacen al sistema de salud donde ven a la persona como si fuera realmente un número, ¿sí? Y no como el paciente tal, el paciente número tal y no realmente una persona con una historia, con un marco ético, con una percepción sobre la vida, con unas esperanzas, unos sueños, que también es importante escuchar, comprender, ¿verdad? Platicar, dialogar. Es importante explorar los temores y deseos que tiene la persona. Es importante permitirle expresar también tristeza y ansiedad, darle tranquilizar sus dudas, asegurarle que se ofrecerán todos los medios posibles para aliviar su problema o servirle de la mejor forma. Y no solamente se aplica a la medicina, también cuando damos un servicio, cuando vendemos un producto, ¿verdad? Ahí también hay que darle pues todas las razones, obviamente con la verdad, ¿verdad? Con transparencia. Si me pregunta sobre peligros al utilizar un producto, tengo que ser yo transparente y decirle, mire, según los estudios, hemos determinado que este es el daño colateral que pueda llegar a tener.
¿verdad? Pero no es un daño colateral que tenga quizás tales circunstancias, pero no tapar ese tipo de información, ¿verdad? Obviamente los del marketing dirán, pero es que si revelamos daños colaterales nunca vamos a vender. Bueno, es un peligro, pero si se fijan los médicos, nos dan el ejemplo, porque todos los medicamentos tienen un vademecum, y todos los medicamentos tienen indicaciones y contraindicaciones. Es decir, que no porque un medicamento tenga contraindicaciones significa que no se vende. Claro que lo logran vender, sí, aun cuando tiene contraindicaciones. Porque es mayor el beneficio que se va a producir que quizá el daño colateral que tenga. Por ejemplo, me tomo un medicamento quizá para un problema de gastroenteritis y quizá me produzca náusea, quizá como efecto de daño colateral. Entonces, los daños colaterales hay que vigilar que no sean obviamente mayores a los beneficios. Sí, eso es lo que hay que vigilar, pero hay que hablar con la verdad y exponer realmente todos los procesos con transparencia. No a la tortura, al trato cruel, degradante, ni el sometimiento ideológico a la persona. Importante no caer en los errores que se cayeron hace muchísimo tiempo en el lado de la psicología, de la psiquiatría, de la medicina, y cometieron sus errores. En la Edad Media, por ejemplo, a las personas les arrancaban un pedacito de hueso de la parte frontal de la cabeza, ¿verdad? Para sacarle ese pedacito de hueso y hacer creer que le habían sacado lo que llamaban la piedra de la locura. Es decir, le abrían la frente, ¿verdad? Le arrancaban el pedazo con pequeños cinceles y con eso supuestamente le ayudaban a la persona a rescatarle de la locura. Pobre trauma que pasaban los individuos porque no había anestesia para ese tipo de tratamientos. Cuando mucho lo podían quizá drogar o cuando mucho lo podían alcoholizar para que aguantara, pero en realidad era un tema de encarnizamiento tremendo. De igual manera, muchísimos más tratamientos, el tema de la lobotomía, ¿verdad? Que también fue muy discutido, ¿verdad? Esto de introducir un clavo a través del ojo, ¿verdad? Para tocar un lóbulo del cerebro, supuestamente para ayudar a la persona, ¿verdad? Obviamente ya quedó en desuso, pero que en un momento funcionaba como un sistema médico o psiquiátrico para tratar a enfermos mentales. No digamos también el tema de los barbitúricos, el tema del electroshock, que sigue dando mucho de qué hablar. Todavía hay lugares en el mundo donde utilizan estas terapias, ¿verdad? Y que obviamente desde la ética están siendo muy discutidas. La exención de perjurio. En este caso es no jurar en vano, es decir, no prometer cosas que no puedo cumplir. La idea de quedarme con un cliente, aunque no soy especialista en el área, es un tema de deslealtad hacia la misma carrera, ¿verdad? Tengamos prudencia de no aceptar trabajos para los cuales no estamos preparados, ¿verdad? Tengo que decir cuándo soy realmente bien capacitado y cuándo realmente me hace falta y cuando me hace falta debo tener la valentía de remitir a esta persona a alguien, a un colega, compañero, ¿verdad? Homólogo de la misma facultad o carrera que realmente maneje el área y que obviamente no me va a rebajar para nada a mí como médico, como empresario, que yo remita a alguien adecuado. ¿Verdad? Yo he visto eso, fíjense que en esta situación de remitir a alguien se mira muy a menudo más en los mercados que en las empresas. Sí, en las empresas a toda costa agarran a los clientes, ¿verdad? Y pretenden hacer con ellos y darles un servicio a veces de una manera pues un poco, se puede decir, sin la perfección que uno esperaría pues en el proceso, ¿verdad? Sino que lo hacen por salir del paso. Pero en los mercados sí, cuando de repente le digo a una persona, mire, ando buscando una toalla, mire, no tengo toallas, pero puede encontrarla aquí. Y rápidamente, ellos mismos, es como que fuera parte de la misma solidaridad entre ellos, rápidamente dicen, mire, vaya a tal lugar, ¿verdad? Y recomiendan rápidamente otro negocio, aunque no tenga nada que ver, aunque no sean incluso parientes, ¿verdad? Entonces ellos nos dan ejemplo, claro, de que es importante, si yo no puedo dar el servicio, al menos el único servicio que doy es darle una remisión a alguien que realmente maneje el área. Y también el tema de cerrar tratos, ¿verdad? De decirle a alguien, mire, a tal hora voy a estar, puntualito le voy a llegar, y tal vez no voy a poder, y sé desde antes que quizás no pueda, ¿verdad? Yo tengo que aprender a hablar con la verdad, y tengo que decirle obviamente a las personas eh, si puedo o no puedo llegar, si puede o no puede una tardanza, si me hace o no me hace una espera, ¿verdad? Ante esa situación y presentarle las alternativas. No significa negar darle servicio, significa de negociar, de decirle con la verdad lo que puede pasar para que esté consciente de que si eso sucede, obviamente no quedaré mal, ¿verdad? Pero no tampoco deje engañar. Decirle, sí, realmente ahí voy a estar puntualito,
como hacen la mayoría de profesionales, de casi profesionales diría yo, pues si no cumplen con el requisito de hablar con la verdad. La extensión o información del riesgo intrínseco de posibles lesiones. El hecho de los médicos lo han estado practicando, aún así quiero aludir a un caso hondureño, ¿verdad? En Honduras todavía se sigue recetando algunos medicamentos que están fuera de orden, como este medicamento de la ciprofloxacina, que según los distintos vademecum que uno puede investigar, uno se da cuenta que hay una gran advertencia, ¿verdad? Diciendo de que puede producir tendinitis, que eso podría provocar la ruptura de tendones. ¿Saben lo que es realmente la ruptura de un tendón? Es un conflicto grave, ¿verdad? Por lo cual hay algunos países que ya desistieron de seguir recetando la ciprofloxacina. Sin embargo, en nuestro país, a cada rato lo recomiendan para los enfermos que tienen problemas de hígado, problemas gastrointestinales también. Entonces, es lamentable ver que realmente en nuestro país todavía existe poca ética en este sentido. O si no existe poca ética, existe poca información o están desactualizados, pero en muchos países existe obviamente la búsqueda de brindar siempre los mejores medicamentos para evitar este tipo de circunstancias. La conservación de la información. La conservación de información o de recurso personal es importante, ¿verdad? Primero, manipular bien mis recursos, pero también los recursos de la empresa. Debo sentirme parte de la empresa. A veces cuando uno pasa por los pasillos de la universidad, el hecho de andar apagando la energía, aunque no me toca, yo lo hago con gusto, porque para mí la casa que me acoge como profesional es mi hogar también. Entonces lo trato como si fuera mi posesión y como si a mí me afectara realmente, ¿verdad? El hecho de ver encendida tal vez de manera de por gusto, en plena luz del día, la energía de un pasillo. Entonces es un acto de valor propio, ¿verdad? Y de valorar realmente el ámbito en el que nos desarrollamos. Entonces, en este sentido, tratar los recursos de la empresa con mucho celo, ¿verdad? De evitarle a la empresa malgastos, porque obviamente la empresa, al tener mejores utilidades, implica también que tarde o temprano va a decidir pues que tiene la capacidad para y la fluidez para apoyar al que forma parte de la empresa, es decir, uno mismo que es empleado interno de la empresa, que es cliente interno de la empresa. Por lo cual es importante que no olvidemos que lo que hagamos genera un efecto dominó sobre la empresa y puede obviamente desembocar en nosotros mismos. Entonces es importante tomar esta circunstancia. Y el tema del ahorro, aprendamos como profesionales también a ahorrar los recursos lo más que podamos, ¿verdad? Porque no sabemos cuándo nos puede volver a pasar lo que ahorita sucedió, la pandemia. ¿Cuántas empresas quizá habrán caído ya en bancarrota? Porque realmente no tenían ningún plan de contingencia, ¿verdad? Ante esta circunstancia, ¿verdad? O cuántas empresas no están pagando, ¿verdad? Los derechos laborales de un empleado, ¿verdad? Cuando deberían de hacerlo, aún en etapa de pandemia. Entonces, es una circunstancia que es importante remarcar, ¿verdad? Al menos yo no tengo quejas con mi casa, ¿verdad? Con la universidad para la que trabajo, porque son muy puntuales en todo, ¿verdad? Con todos los derechos laborales. Y así debe ser toda empresa. Toda empresa tiene que ser responsable al día, ¿verdad? Llevar al día el pago salarial y todas las prebendas que caen, obviamente, como parte de un contrato a un profesional. Y para terminar, el consentimiento informado a los familiares en caso de menores y personas discapacitadas. En ese sentido, tenemos que aportar pues las mejores planificaciones a nivel de la empresa, a nivel de la industria, que sean inclusivas, ¿verdad? Que no vayan a olvidar a las personas que realmente requieren obviamente el acompañamiento de un tutor, el acompañamiento de un responsable en el caso que sean menores o de sus propios progenitores. No tratar a las personas obviamente de manera directa cuando realmente tienen algún problema de una psicopatología, cuando de repente necesitan la ayuda de alguien también para de realizar algún proceso. Imagínense a alguien que tenga que realizar un proceso, digamos, de conseguir un préstamo, ¿verdad? Y que de repente tenga una dificultad con sus manos, ¿verdad? Para poder escribir, pues necesita obviamente o que la empresa le presente a alguien adecuado para que colabore con esta persona en el proceso, ¿verdad? O se le llama a alguien pues que le acompañe durante el mismo, ¿verdad? Pero hay que tener esa apertura, ¿verdad? Por la misma inclusión que es necesaria en todas las empresas y ámbitos de la sociedad.